Muy buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla ya número 50, que corresponde al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando sobre Pedro va a casa de un centurión romano. Y en la charla 48, yo os la recomiendo porque estaremos en la 50 y es la tercera parte de este fragmento de los Hechos, en la charla número 48 yo explicaba que había un centurión romano que vivía en Cesarea y recibe la visita de un ángel, el cual ángel le dice que mande llamar a Pedro, el apóstol. Esta era la primera charla. Y la segunda charla, en la número 49, yo explicaba que Pedro, viviendo en casa de Simón el Curtidor, tiene un éxtasis. Y ese éxtasis que tiene, que lo podéis oír en la charla 49, le deja bastante descolocado, como si dijésemos con el lenguaje nuestro, ¿no? O sea, perplejo. Entonces vamos a continuar hoy con desentrañar todo lo que sigue pasando después, ¿no? Vamos a leer la oración primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Te amo, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues continuamos. Vamos a ver, voy a leer el fragmento que corresponde al capítulo 10, versículo 17 al 23, que es lo que vamos a hacer hoy. Recordad que está perplejo pensando Pedro, en qué consiste y qué significa el éxtasis que ha tenido anteriormente. Dice, mientras estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. El centurión Cornelio le dice, Pedro bajó hacia ellos y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Hasta aquí. Bueno, el texto que empezaba dice, mientras estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, qué es lo que estaba viendo, que os lo explicaba en el capítulo 49. A ver, Pedro, como siempre os digo, no solamente está perplejo, está impresionadísimo, está desconcertado, está sorprendidísimo, porque es que él hasta ahora, como os decía, lo único que ha hecho es practicar los principios de la ley de Moisés con referencia a todo, pero con referencia especialmente, con referencia a lo relativo a comer cosas puras o impuras, esto siempre lo ha conservado. Entonces, que el Señor le diga que mate y come y coma todo lo que
pone o lo que está en el éxtasis anterior, le deja, pues eso, que no entiende. A ver, todo lo referente a los animales puros e impuros, yo lo explicaré en el capítulo 15, que es el Concilio de Jerusalén. Pero si alguien está interesado, como estamos en el capítulo 10, si alguien estuviera interesado en saber algo más, que sepa que se puede ir al Levítico y es el capítulo 11 del Levítico. Capítulo 1, bueno, capítulo 11, versículo 1 y siguientes, que ahí está todas las reglas referentes a los animales puros e impuros. Vaya por delante alguna cosa, por ejemplo, para explicaros un poco, pues eso, que digamos, animales terrestres que ellos no podían comer. Por supuesto el cerdo y el jabalí no lo podían comer. Pero es que tampoco podían comer, por ejemplo, el lagarto, el cocodrilo, la salamandra, el topo, el conejo, la comadreja, el ratón. O sea, estos alimentos no se podían comer. Con respecto a animales acuáticos, se podían comer todos los animales que no tuviesen, excepto los que no tuviesen aletas ni escamas. Por ejemplo, no se podían comer pues anguilas y tampoco se podía comer, por ejemplo, marisco. Hay un pescado que aquí se llama ciruelo, que tampoco se podía comer. Todo lo referente a todo lo que tenía aletas o escamas sí se podía comer. Y con respecto a las aves, pues había pues, las aves prácticamente no se podía comer ninguna, porque es que el águila, el buitre, el halcón, el murciélago, el pelícano, el ibis, la cigüeña, el cisne, por ejemplo, la garza, el gavilán, todos estos animales no se podían comer. Entonces, volviendo otra vez a Pedro, decimos, a ver, que Pedro estaba, bueno, sorprendido, pensando en ese éxtasis. Pero es que además, a ver, tenía las Sagradas Escrituras, y en las Sagradas Escrituras, en el libro segundo de los Macabeos, está el ejemplo de Eleazar y de los 7 hermanos Macabeos. Eleazar está en el capítulo 6 de los Hechos del segundo libro de los Macabeos. Y cuenta el hecho de que Eleazar, que era un señor muy mayor, le tomaron preso y le dijeron que tenía que tomar carne de cerdo. Y él dijo que de ninguna manera, que no la tomaba, que le matasen. Entonces, le dijeron, como un truco, le dijeron, pues, a ver, si tráete carne de tu casa, que no sea de cerdo, nosotros haremos como que no vemos, tú te tomas la carne de cerdo, la carne que no es de cerdo, pero que pasará por ser de cerdo, y así pues evitas la muerte. Pero él pensó, no, él dijo, no, no, porque es que si alguien me ve comer carne de cerdo, me imitará y entonces incurrirá en impureza. Yo no puedo dar este mal ejemplo. Y eligió la muerte. Fijaos que dice en el capítulo 6 de la segunda Macabeos, dice él, Eleazar, dice, aunque ahora lograse escapar de los castigos humanos, de la mano del Omnipotente no escaparé, ni en vida ni en su muerte, ni en vida ni en muerte, perdón. Aquí lo que tenemos que destacar para nosotros en el ejemplo de Eleazar es el valor del mártir, que prefiere el martirio a la apostasía. Esto para nosotros. Pero también lo que tenemos que destacar es el ideal de fidelidad perfecta hacia Dios. Y entender para nosotros, aplicárnoslo a nosotros, en el sentido de que, digamos, de ser fieles a las cosas pequeñas, en la vida diaria, quiero decir. O sea que si cumplimos la ley de Dios en la vida diaria, poco a poco, en pequeñas dosis, claro, el Señor nos llena de gracias porque estamos viviendo según Él quiere. Entonces, nos llena de una serie de gracias que nos fortalecen y nos preparan para una posible virtud heroica que puede no necesariamente ser esta de elegir entre el martirio y la apostasía. Pero hay muchísimos casos en que tenemos que dar ejemplo. Y si no estamos suficientemente fortalecidos por dentro porque hemos hecho la voluntad de Dios, no, digamos, no llegamos a tener fuerza suficiente como para hacerlo.
que ya os digo, el hacer cada día la voluntad de Dios fortalece, porque Dios nos da muchísimas gracias. Pongo siempre el ejemplo mismo, ¿no? El ejemplo de, por ejemplo, un padre que es totalmente ateo y que tiene pues 3 hijos. Y este padre, como es ateo y se ha hecho la fortuna a sí mismo, lo que él quiere es dejar su dinero a los hijos, pero no quiere, como quiere mandar sobre la vida y sobre la muerte y sobre su muerte después de muerto, porque no cree, él no quiere que su dinero o parte de su dinero que va a ir a uno de los hijos que es cristiano, sea desparramado según una serie se ha dado a una serie de personas a las cuales a él no le gusta que se les dé. Entonces le dice al hijo que cree que es cristiano, le dice, óyeme, yo te entrego, vas a ser heredero mío, pero con la condición de que o renuncies al cristianismo o no renuncies, pero prométeme que todo lo que vaya a darte yo, es decir, lo que herede yo, nada de eso va a ir a tus obras buenas. Entonces el hijo fortalecido, es un tipo de virtud heroica, dice, no, papá, no, desherédame, porque yo voy a hacer con el dinero que tengo lo que yo considero que tengo que hacer. Pero eso no sale de la nada. Eso es fruto de la oración y de haber estado, como sigo diciendo, ser fieles en las cosas pequeñas al Señor, porque el Señor en ese momento te da una gracia especial, como les daba la gracia especial, yo os dije a las personas que eran martirizadas, porque esas personas no tenían miedo de ser hinchadas a los leones o de que les cortar la cabeza. Te da una fuerza especial. Te da un don que es el no tener miedo. Bueno, pues esto es lo que Pedro había oído sobre Eleazar, pero es que también había oído toda la historia de los 7 hermanos macabeos que fueron muertos uno detrás de otro porque no querían tampoco comer carne de cerdo. Y la madre fue la última que murió. O sea, dieron ejemplo los 7 hijos y la madre también. Entonces, seguimos con el texto. Pedro seguía perplejo. Entonces, mientras está él pensando, dice que el texto, vuelvo a leerlo, dice, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón. O sea, la casa de, Simón el curtidor, que es donde él vivía, debe ser grande, porque, se trataba de curtir animales, ¿eh? Entonces, aunque fuese un oficio despreciado por los judíos, se tenía que hacer. Debía ser bastante amplia aquella casa, porque había una cantidad de animales enormes para curtirlos. Entonces, lo digo esto porque él no oye, el texto nos dice que estando Pedro pensando en la visión, o sea, mientras llega de repente a este pueblo, eh, que es Jope, a este pueblo pequeño, relativamente pequeño, 2 personas y el tercero con la vestimenta de romano, llegan 3 personas a caballo a una ciudad o un pueblo muy, muy tranquilo que lleva la calma de la vida corriente diaria. Llegan 3 caballos y encima de ellos caballos montadas 3 personas que empiezan a revolotear por allí y empiezan a preguntar que dónde vive Simón el Curtidor. O sea, se debió armar jaleo, diciendo, a ver, ¿cuál es la casa de Simón el Curtidor? Debían preguntar por todas partes. Y la gente salió a las calles y preguntaron, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué se le busca a Simón el Curtidor? Entonces, Pedro esto no lo oye. Y dice el texto, estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. O sea, bueno, debió tener una locución, o debió tener o sea, aquí concretamente te dicen que el Espíritu le habla. Eh, lo que le dice concretamente es, fijaos lo que le dice, ahí tienes unos hombres que te buscan, vete con ellos sin vacilar. O sea, concretamente el resumen es, vete a ver a paganos. Todavía más extraño para él. Porque aquí hay que aclarar una cosa. Después de Pedro preguntar quiénes sois y ellos explicar para qué vienen y todo esto, en el versículo último le dice, en el 25, dice el texto,
Pedro les invitó a entrar y les dio hospedaje. Entonces, esto, que para nosotros es fácil, podemos decir, hombre, claro, lógico, pues sí, vienen tres personas cansadas y vienen a buscarme, y yo estoy viviendo en casa de un invitado, en casa de alguien, pues le pido a Simón el curtidor, que seguro que me va a decir que sí, que estas personas que están cansadas entren, descansen y por lo menos darles un vaso de agua. Pero es que esto era muchísimo más complicado, porque según la ley, un judío no podía entrar en casa de un pagano, y viceversa, un pagano no entraba en casa de un judío. Porque es que la gente, o sea, los judíos, tenían por principio, cualquier pagano era un pecador. Y ellos tenían además esta conciencia de orgullo judío, de que ellos eran el pueblo elegido. Entonces, por ejemplo, eh, los judíos vivían en Palestina, pero había muchos que vivían, como siempre sabéis, en la diáspora, o sea, por todas partes del Mediterráneo. Léase Alejandría, Corinto. Pablo se los va a encontrar. Esta gente, estos judíos, trabajaban y vivían junto con paganos y hacían la vía y probablemente tenían amigos también paganos. Entonces, cuando llegaban, volvían a Jerusalén para alguna fiesta, por ejemplo, la fiesta de Pascua, y cuando o venían a ver a su familia o lo que fuera en un momento dado, ellos cuando subían al templo de Jerusalén se descalzaban y se sacaban la arena de los pies, de las sandalias de los pies que habían pisado, simbólicamente para decir que ahora ellos dejaban atrás toda la impureza de que se les pudiese haber contagiado de haber vivido tiempo en una tierra pagana con gente pagana, que ahora ellos eran distintos. Por eso digo que ellos tenían un gran orgullo y se consideraban el pueblo elegido y consideraban a todas las personas que no eran judías, por mucho que estuviesen viviendo con ellos, como pecadores. Por lo tanto, no es tan fácil este asunto de que os digo de que, bueno, que Pedro les da, les da la posibilidad de que puedan vivir en casa de Simón el Curtidor. Claro, eh, os voy explicando esto porque son fases de la iglesia primitiva a las cuales vamos eh, sobrepasando. Por ejemplo, si yo os voy a leer un fragmento de la carta a los Efesios, eh, que la escribe San Pablo, y es una época ya, esta época de la que estoy hablando ahora de Cornelio, está superada. Pablo escribe años más tarde. Y les escribe a propósito de esto. Y lo voy a leer. Dice carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Dice, está hablando a paganos, a gentiles, y dice, recordad, como en otro tiempo, vosotros, los gentiles, según la carne, estabais lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. O sea, es la época esta, que es sobrepasada, y judíos y gentiles reconciliados entre sí, ya perteneciendo a la misma iglesia, judíos y con Dios, judíos y gentiles ya reconciliados entre sí y perteneciendo a la iglesia de Dios. ¿Y por qué esto? A ver, también os leo, permitidme que os lea el capítulo 21 de el Apocalipsis, escrito, recordad que está escrito por el evangelista San Juan. Capítulo 21, os leo, dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Entonces dijo el que está sentado,
en el trono. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Es Jesucristo. Y añadió, escribe, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en la muerte segunda. La muerte segunda es el juicio particular y el juicio final, ¿no? Bueno, esto para que veáis, o sea, que Jesucristo hace nuevas todas las cosas, o sea, que quiero decir que las cosas van cambiando poco a poco en el Señor Jesucristo. Y vemos, por eso siempre os recomiendo, pues eso, que leáis o que escuchéis por lo menos los vídeos o los audios anteriores para que veáis toda toda la trayectoria que os explico. Bien, pues lo final de lo de hoy es que dice, al día siguiente, versículo 23, al día siguiente se levantó, o sea, vinieron pues más o menos a las 3 de la tarde, debieron llegar, les da hospedaje, se quedan a dormir en casa de Simón el Curtidor y al día siguiente se levantan y se van. Dice, al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Estos hermanos de Jope serán 6, que él llevará con él. Jope es Haifa, él llevará con él seguramente pues para ayuda, porque es que se va a casa a Cesarea, se va a casa de una persona que no conoce, y seguramente se los llevó también como testigos de lo que probablemente iba a ocurrir. Bueno, pues lo dejamos aquí, continuaremos la semana que viene explicando, ahora ya sí, definitivamente, cómo es el encuentro de Cornelio con Pedro y estas 6 personas que le acompañan. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.